buenos días, martes 2 de agosto. Esta música que ustedes están escuchando es la de la clásica película de finales de los 80, basada en hechos reales, que relata la historia de un agente federal estadounidense, Eliot Ness. Hizo inflexible persecución a Al Capone, que era un gángster criminal de los años 30. La constancia de Ness pudo ser un punto de comparación con la del fiscal ayer Diego Luciani, que detalló durante más de 2 horas y sigue por 8 días más la visión de la Fiscalía frente a la causa de corrupción de vialidad que tiene como principal acusada a Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, para apostar a las similitudes de ambas figuras, comenzamos este programa con la banda de la película Los Intocables de Eliot Ness. Y vamos a tratar de desarrollar en esta apertura cuáles son los efectos electorales históricos que tiene la corrupción. Vamos a ir analizando primero el caso de la Argentina y lo vamos a comparar con otros casos muy notables, fundamentalmente los dos más importantes que hay en la historia reciente del mundo, que es el caso de Mani Pulite en Italia con el fiscal Di Pietro y el caso del Lava Jato en Brasil con el fiscal D'Agañón. Vamos a comenzar, para colocar en contexto, la vez que Cristina Fernández de Kirchner estuvo en el tribunal y le dijo a los jueces que a ellos los va a juzgar la historia, no a ella misma. Escuchemos, y quienes no se están viendo por televisión, vean el video o el audio de Cristina en este mismo tribunal. Este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Permiso, me voy a levantar, señor. He terminado la declaración. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que está con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que veía. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. El 2 de diciembre de 2019 el gobierno iba a asumir el gobierno con la presidencia de Alberto Fernández y ella como vicepresidente iba a asumir 8 días después. A mí me va a juzgar la historia, a ustedes también. Y ahora vamos a ir concretamente pasaron 3 años hasta que finalmente el fiscal pudo hacer su alegato. Vamos a escuchar 3 audios de los momentos principales del fiscal Diego Luciani ayer. Vamos con el primero, donde dice: Néstor y Cristina instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias. Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración Nacional y Provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias, no es que considere que existe una corrupción ordinaria o que vea algo de ordinario en la realización de actos de corrupción. Lo extraordinario radica en las características inusuales de la asociación. Capacidad de acción, merced a una división de roles perfectamente organizada, coordinada y una férrea estructura. Perpetuación en el tiempo. Y va a ser durante ese largo tiempo la ausencia absoluta de control por parte de los funcionarios y organismos encargados de prevenir y denunciar la comisión de este delito. La finalidad de esta asociación consistió en la detracción de fondos del Estado para un beneficio particular o de un tercero, y para la cual se eligió el siguiente medio. Se adjudicaron, mediante el direccionamiento, obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz. Y de la noche a la mañana se convirtió en empresario de la construcción a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la Nación y socio comercial de este y de su esposa. Y así, enmascarando sus fines bajo un propósito noble, esto es, la pretendida inversión en el marco de una política de desarrollo vial para el Estado Nacional y en particular para el Estado de la provincia de Santa Cruz, se produjo lo contrario. Una desinversión que hoy en día sigue ocasionando serios perjuicios debido a que una inmensa cantidad de obras que se las asignaron a Lázaro Báez se abandonaron, quedaron inconclusas y muchas de ellas sin poder utilizarse. Las que finalizaron recibieron concesiones escandalosas e ilegales, extensiones de plazo sin
justificaciones para encubrir incumplimientos, modificaciones de obra que no tenían relación con las obras, o se omitió convocar a una nueva licitación. Aquí viene otro audio de Luciani donde dice: los expedientes gritan, que así fue como comenzó su alegato. Predominó entonces la vulneración de la normativa administrativa que regula la contratación pública. En esta dinámica, los expedientes tramitaban dándole una apariencia de legalidad a la adjudicación ya preestablecida del contrato. Se acudió en todos los casos a una ficción, a una simulación de licitación pública. Hemos analizado todos los expedientes, todos, no dejamos ni una hoja sin analizar. Nos hemos sorprendido cuando analizamos estos expedientes. Esto, en el día de mañana lo vamos a explicar. Capaz nos lleve un poquito más, martes y viernes, pero queremos explicar cada una de las licitaciones públicas, lo que hay en esa documentación. Porque los expedientes hablan, no solamente hablan, gritan esos expedientes. Los expedientes gritan. Ahora vamos al último audio que nosotros seleccionamos hoy, y va a haber seguramente más en los próximos 8 días, donde dice que Kirchner y Báez eran amigos íntimos, y utiliza incluso el testimonio de Alberto Fernández para generar una prueba sobre la relación amistosa entre Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Lázaro Báez. El entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y el señor Lázaro Báez eran amigos íntimos. Esto, como dije, no está en discusión, no está controvertido. La misma Cristina Fernández lo omitió en su declaración indagatoria. También el actual presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, corroboró esa estrecha vinculación en su declaración testimonial, al manifestar que a Lázaro Báez se lo presentó Néstor Kirchner en el año 2003-2004, en el Calafate, en circunstancias en que acompañó a Néstor, que estaba terminando su casa, y Lázaro Báez estaba allí en el parque. Pero como veremos, no solo eran amigos, también eran socios comerciales, en una enorme cantidad de negocios que hicieron juntos. La circunstancia que Cristina Fernández niegue ser amiga de Lázaro Báez, tal como lo ha expresado enfáticamente en este juicio, e incluso acusando sin mayores fundamentos a los integrantes del tribunal a ser los jueces del lawfare, no cambia absolutamente nada la situación. Voy a aclarar algo, sobre el lawfare también nos vamos a referir, porque fue parte de lo que dijo en su declaración indagatoria. También vamos a hablar sobre eso. Está acreditado documentalmente por escribano público que Cristina Fernández y Néstor Kirchner eran socios comerciales de Lázaro Báez en innumerables operaciones que estos realizaron. Mientras, y escuchen bien, se le otorgaron ilegalmente a Lázaro Báez millonarias obras públicas. De este tema tan relevante no hemos recibido explicaciones por parte de los imputados o sus defensas. Simplemente se fue soslayando. Y lo que se ha intentado de alguna manera es ocultar en este juicio esto que está acreditado y que nosotros lo vamos a sacar a la luz en alguna de las tantas audiencias. Y lo vamos a sacar a la luz porque explica el porqué del favorecimiento al señor Lázaro Báez. ¿Cuáles son las consecuencias electorales y cuáles son las consecuencias históricas de las pruebas de corrupción? Evidentemente parecen que no tienen el mismo peso. Ayer hablábamos con Beatriz Arlo, quien ella marcaba de que cuando hablaba con la gente común lo que se encontraba es que para la mayoría de los ciudadanos corruptos son todos, de distinto grado. O sea, no hacen diferencia entre que Macri y su gente era corrupta de guante blanco, según la perspectiva de la mayoría de la gente, con la de Cristina Kirchner y su banda, que era un poco más desprolija, para decirlo de alguna manera. Hay casos históricos de juicios de corrupción que han tenido primero consecuencias electorales y luego las cambiaron. Es el caso tanto del Manipulite como del caso de Lava Jato en Brasil. A mí me tocó conocer en profundidad tanto al fiscal del Manipulite, Antonio Di Pietro, como al juez y al fiscal de Lava Jato. De hecho, moderé dos convenciones conjuntas que hicieron ambos en su momento. Y la idea de que en el pase del tiempo las sociedades votan por la economía y no por la corrupción. Y tenemos el mejor ejemplo en el caso de el Lava Jato en Brasil, como finalmente todo aquel juicio a lo que hace al presidente Lula se terminó cayendo, y en el caso de Brasil directamente el propio fiscal Di Pietro tuvo problemas políticos, y finalmente lo que terminó continuando a lo que fue aquel desmembramiento del sistema político italiano fue algo peor con Berlusconi. Entonces parece haber dos dimensiones, una dimensión electoral donde las consecuencias
no son de la misma envergadura que en la moral histórica. Vamos a escuchar a Di Pietro hablando de las causas de corrupción en la Argentina y luego al fiscal del TAN D'Agañol. Empecemos con el caso italiano. En Argentina yo he visto en el gobierno actual, tuve oportunidad de hablar con el doctor Garabano, con otros representantes del gobierno y algunos colegas de la justicia. Tengo la impresión de que en Argentina el nuevo curso político quiere efectivamente luchar contra la corrupción. Creo que entonces hay que animar, hay que impulsar a los magistrados para que las investigaciones y los juicios lleguen efectivamente a una sentencia que se aplique. Esto, la aplicación efectiva de la pena, no tiene tanto que ver con la política como con los jueces, efectivamente. Bueno, como ustedes ven, esto es de comienzos del gobierno de Macri. Nosotros habíamos, cuando digo nosotros, digo desde el diario Perfil, habíamos traído a Di Pietro a la Argentina y promovíamos un nunca más de la corrupción con un optimismo obviamente exagerado. Pasaron 7 años y no solamente eso no se llevó a cabo, sino finalmente el gobierno acusado de corrupción volvió al poder en el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escuchar ahora al fiscal de Brasil, del TAN D'Agañol. Lula da Silva es el principal responsable de la red de corrupción en la petrolera estatal brasileña Petrobras. Es la acusación que ha lanzado el fiscal responsable del caso del TAN D'Agañol al expresidente brasileño. Hoy la Fiscalía acusa a Lula de ser el comandante máximo de la vasta red de corrupción y de lavado de dinero conocida como Lava Jato. De corrupción identificado na Lava Jato. Además, ha dicho tener pruebas de que Lula recibió favores por cerca de 1 millón de euros y un apartamento de 3 pisos en la costa de Sao Paulo por parte de la constructora OAS, una de las empresas ya condenadas por su responsabilidad en los desvíos de Petrobras. El fiscal ha añadido que esa fue la compensación de dicha constructora tras adjudicarse de forma irregular las obras de 2 refinerías de la petrolera. Según D'Agañol, además de estos sobornos, hay una amplia red de corrupción que involucra a Electrobras, filial de Petrobras, los Ministerios de Planificación y de Sanidad, el Banco Estatal Caixa Económica y otros organismos públicos. Por su parte, los abogados de Lula han dicho que la Fiscalía carece de pruebas para probar sus acusaciones, cuyo objetivo es apartarlo de las presidenciales de 2020. Bueno, Lula va a ser el próximo presidente de Brasil, así que sobra demostración en este caso cómo hay una diferencia entre lo electoral y lo histórico. Además, hay que marcar otro punto que me parece sustancial. Tanto el caso de Mani Puliti en Italia con Di Pietro, como el caso en Brasil del Lava Jato con D'Agañol y Sergio Moro, se produjeron los juicios en el momento que se iban conociendo las pruebas. Es decir, era la justicia la que iba delante de los medios y se estaba produciendo en el mismo momento que los hechos se estaban produciendo, como si en la Argentina se hubieran producido este mismo juicio en el año 2005-2006. Lo que hoy el fiscal está comprobando desde el punto de vista jurídico y que tiene mucho valor esa comprobación, es lo que la sociedad argentina ya conoce porque se publicó en aquel momento. O sea, la revista Noticias, por ejemplo, en el año 2006, publicó una tapa donde estaba Lázaro Báez junto con Néstor Kirchner y el título, un título gigante, decía El Testaferro. Y aquí tenemos, no es esta, esta es actual, yo me estoy refiriendo a la tapa de un año 2005-2006. Para marcar que todos estos temas ya se conocieron, vale todas las notas que publicó Noticias entre el año 2005, 2006, 2007, 2008, y luego cuando tomó la posta ya los demás medios, Clarín y La Nación, a partir de la crisis del campo, 2009, 2010, los programas de la Nata. Es decir, todo esto ya se conoce, mientras que en el caso de Lava Jato y en el caso de Mani Puliti, era la justicia la que estaba haciendo conocer. Entonces el juicio era acompañado con enorme sorpresa por toda la sociedad. En el caso de la Argentina, como tantas veces se ha dicho, que un juicio suceda 20 años después de que los hechos se produjeran, tiene más valor histórico que valor electoral. Vamos a cerrar esta introducción con una canción que se llama Señor Fiscal, de los Sigmas. Los Sigmas son un grupo boliviano que hizo esta canción en el año 2008, donde le piden casi de rodillas que el fiscal perdone sus penas de amor, obviamente en una metáfora de la situación que está sucediendo hoy entre Diego Luciani y Cristina Fernández de Kirchner. Escuchamos a los Sigmas, Señor Fiscal, y comenzamos el programa.